Hoy vamos a concluir con Juan capítulo 21 y es tu pasado. Ayúdame, ¿cómo se llama el título del mensaje de hoy? Tu pasado no define. Así es, tu pasado no define tu futuro. Tienes ahí tus notas. Tenemos mucho que trabajar, así que vamos a comenzar. Aunque no puedes cambiar tu pasado, Dios puede cambiar tu futuro. ¿Alguna vez hiciste algo o dijiste algo que te hubiera gustado regresar el tiempo y no haberlo hecho? ¿Alguna vez estuviste ahí con tu esposa y tu esposa te preguntó cómo se veía? Y tú fuiste uno de los novatos que no contestaste correctamente y así te fue. ¿Alguna vez te tocó que estabas allí en un lugar donde hiciste algo que sabías que estaba mal, pero dijiste es algo pequeño y te arrepentiste? Pero voy más allá de eso. Alguna vez, y más que alguna vez, te digo, lo más seguro es que todos los que estamos aquí presentes hemos hecho o dicho cosas de las cuales nos hubiera gustado nunca haberlas hecho. Nunca haberlas hecho. Estaba esta semana visitando la familia ahí en Sinaloa y de repente estaba con una muchacha, una sobrina mía, y estábamos ahí en familia y le dimos un consejo. Ella tiene 14 años y está de novia mi sobrina. Y empezamos a hablar, ¿no?, acerca de la importancia de esperar. Y yo le dije algo a mi sobrina, en amor, con cariño, sin mucha teología. Simplemente le dije: mija, yo me puse de novio a los 13 años y me arrepiento haberme puesto de novio a los 13 años. Me hubiera gustado recorrer el tiempo. Y me acuerdo, ahí está mi mamá. Mi mamá me decía: no te pongas de novio, muchacho, estás muy joven. Y quisiera regresar el tiempo porque fue tiempo perdido, tiempo el cual no lo voy a recuperar. ¿Sabes? A Pedro le sucedió algo muy fuerte, algo de lo cual te aseguro que se arrepintió y hubiera deseado regresar el tiempo y que nunca hubiera pasado eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a sus discípulos que lo iban a abandonar y Pedro le dice: no, te podrán abandonar todos menos yo? Y Jesús le dijo: no solamente me vas a abandonar, me vas a negar 3 veces. Y hay un pasaje en la escritura, no está en tu boletín, pero en Lucas 22, lo puedes escribir allí, Lucas 22, 61 al 62, Lucas 22, 61 al 62, y lo puedes poner allí ya así. Después de que Pedro niega a Jesús 3 veces, en la escritura dice que el Señor Jesús volvió su cabeza y miró a Pedro. ¿Te has puesto a pensar que Jesús te está observando? Y cuando tú lo niegas, cuando tú estás en el momento que piensas que nadie te está viendo, hay alguien que siempre está al tanto de ti y te está observando, y ese es Jesús. Imagínate lo que Pedro habrá sentido. Dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces, dice el versículo 62. Y Pedro salió del patio, ¿de qué forma? Llorando amargamente. Imagínate lo que Pedro habrá sentido: arrepentimiento, dolor, vergüenza. ¿Qué habrá pensado el otro discípulo, los otros discípulos, mis amigos? ¿Qué pensarían tus amigos que conocen a Cristo si supieran lo que tú estabas observando la noche anterior en la computadora o en el teléfono? ¿Qué pensarían tus amigos que conocen a Dios
lo que, si ellos pudieran leer lo que tú estás pensando o escuchar lo que tú estás pensando cuando estás con ciertas personas. ¿Cómo te sentirías? Pedro, lo más seguro es que sintió vergüenza, sintió dolor, pero hay alguien más que quería que Pedro se sintiera mal. Alguien que quería que Pedro estuviera destruido. Y ese es el enemigo, Satanás. El enemigo quiere que pienses esto de ti por tu pasado. En primer lugar, no tienes perdón. No tienes perdón. Has hecho demasiado mal. No has hecho suficiente. No tienes perdón. Julio, tú no tienes perdón. María, tú no tienes perdón. Y te viene ese pensamiento de que lo que hiciste estuvo tan mal que nadie te va a perdonar, especialmente Dios. Es imperdonable lo que tú hiciste. O también te viene quizá otro pensamiento: no eres digno de ser amado. Y te vienen pensamientos así, que el enemigo coloca en tu corazón, en tu mente, y te dice: no eres digno de ser amado. Julio, si la gente supiera lo que has hecho, si supieran que tienes dudas, si supieran lo que piensas, nadie te amaría. Nadie te amaría, Carlos. Si supieran, tú, Rubén, Rebeca, si supieran las personas, nadie te amaría, especialmente Dios. Dios no te ama porque has hecho demasiado. Una tercera cosa: no sirves para nada. Ya te equivocaste, ya cometiste errores, no sirves para nada. Nadie te puede confiar, no tienes futuro, no mereces familia, no mereces tener hijos, no vas a hacer nada con tu vida, no tendrás éxito en lo que emprendas. Y te vienen esos pensamientos por causa de tu pasado, porque tomaste malas decisiones. Como Pedro negó a Jesús 3 veces y él recibió ese remordimiento, ese dolor, porque había hecho algo que Jesús le dijo que iba a hacer, aunque él pensó que iba a permanecer fiel. Y el enemigo viene y planta una semilla: no tienes perdón, no eres digno de ser amado, no sirves para nada. Ahora, te quiero decir algo, lo tienes en tus notas, te quiero decir algo que quiero que se te quede grabado en esta predicación. Si no te sueltas de tu pasado, no vas a poder abrazar tu futuro. Si no te sueltas de tu pasado, porque el pasado va a querer sostenerte, va a querer agarrarte, y tú, mientras más te abraces de tu pasado, no vas a poder proyectarte y abrazar el futuro. Suelta tu pasado. Jesús no quiere que nos quedemos atrapados en el pasado. Jesús no quiere que nos quedemos de esa forma. Es por eso que Él hará todo para que nos proyectemos hacia lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Él no quiere que te quedes estancado en aquello que trae remordimientos, vergüenza, dolor. Ya debes regresar, soltar eso y regresar al punto de partida donde Dios quiere que tú continúes hacia adelante, hacia lo que tiene preparado para ti. Lo vemos claramente como lo manejó en la situación del apóstol Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, Pedro y otros 6 discípulos, en este capítulo 21, se van a hacer algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Se van a hacer algo que les gustaba hacer. ¿A cuánto les gusta pescar aquí? Levanten la mano si les gusta pescar. Hay varios que les gusta pescar. A mí me gusta pescar. El contexto ahí de la historia es que ya Jesús se les había aparecido 2 veces a los discípulos. Una vez, ¿se acuerdan? Se les apareció y Tomás no estaba. La segunda vez, Tomás está allí. Esta tercera vez
Pedro y 6 discípulos más se van a pescar. Los que se van a pescar junto con él, varios de ellos eran pescadores. Juan y Jacobo y Pedro se van a pescar. Se van al mar de Galilea, que está al norte de Israel, y se van a ese lugar y pasan toda la noche pescando sin tener nada de éxito. No sacan ni un pececito. Los que son pescadores aquí saben que para pescar no solamente necesitas anzuelo, no solamente necesitas carnada, necesitas mucha paciencia. Mucha paciencia. Y esos pescadores sabían y pasaron toda una noche pescando o tratando de pescar. No había peces, no había peces, no había peces. Ahora, algo que escribí aquí: para pescar también se necesita, además de paciencia o suerte, es que alguien simplemente te diga dónde están los peces. A Pedro y a estos discípulos les dijo Jesús dónde estaban los peces. Entonces Jesús los ve que están allí en el agua, y como a unos 100 metros Jesús empieza a hablar con ellos y les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y los discípulos le dicen: no, pues es que pasamos toda la noche pescando, no hay nada de peces. Entonces Jesús les dice: avienten las redes para el otro lado. Ahora, esa misma historia muy parecida sucedió cuando Pedro fue llamado por Jesús. La misma historia, muy parecida. Pero aquí en esa historia me recuerda un poco lo que hicimos mi mamá y yo y mi padrastro. Fuimos la semana pasada, esa semana que acaba de pasar, fuimos a la playa, y por 20 años que llevo yendo a Sinaloa a pescar con mi mamá, nunca sacamos casi nada. O sea, íbamos y mi mamá me presumía que pescaba y que pescaba. Y resulta que esta vez fuimos y le dije a mi mamá: oye, ¿y si rentamos una lancha y le pedimos a un pescador que nos lleve donde están los peces? Órale pues. Y ahí vamos, llegamos a un lugar y está este cuate, este pescador, se llama Lupe. Aquí tenemos un don Lupe, pero no era don Lupe. Este Lupe nos lleva en la lancha, y Alejandro, impresionante, nos lleva en la lancha y llegamos a un lugar donde no hubieras podido llegar más que con lancha. Y llegamos ahí y el pescador tiró 2 veces el anzuelo y las 2 veces sacó 2 pargos, así, ¡pum! Y nosotros tiramos el anzuelo ahí donde lo había tirado él y no sacábamos nada. Pero luego tiramos a otro lado y sacamos unos cuantos peces. Después nos fuimos a otro lado y llegamos a un lugar donde habían como diferentes corrientes de agua, y puso el ancla en el bote y afuera del bote, y luego lanzamos las piolas, el anzuelo, y sacamos más peces. Nos fuimos después a un lugar donde había un montón de rocas, y él agarró cangrejos y pegábamos cangrejos ahí al anzuelo y empezamos a sacar otros peces. Pero mi punto es este: el pescador sabía dónde estaban los peces. Jesús era carpintero. La primera vez que Jesús le dice a los discípulos: muchachos, cuando lo estaban llamando a Pedro, lancen la red para el otro lado. Tú ponte a pensar, lo más seguro es que estos pescadores, al mirar a Jesús, el carpintero, han de haber dicho: Jesús, es que tú eres carpintero, dedícate a la carpintería, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dedicar a la pesca. Pero esta segunda vez Jesús les dice, y avientan la red hacia el otro lado. 153 peces se atoran en la red, y cuando se da cuenta Pedro de que es Jesús, Pedro se avienta, se pone su ropa, su túnica, y se avienta al agua como Michael Phelps a nadar para llegar a la orilla.
Y todo esto sucede, y cuando llegan a la orilla, dejan la red con los peces. Está ahora Pedro y los discípulos llegan y se encuentran con que Jesús ya tiene el desayuno preparado y tiene una fogata con un pez delicioso esperándolos para que se lo coman. Listo. Algo interesante en esto es que cuando llegan, ven un fuego, una fogata con el pez encima, y hay otro pasaje en la Escritura donde aparece ese fuego parecido, idéntico, otro pasaje en la Escritura, nada más, en el Nuevo Testamento, y es exactamente cuando Pedro, ¿se acuerdan que se estaba calentando en ese pórtico? Y le preguntaron, ¿tú eres discípulo de Jesús? Y él dijo, no. Y las 3 veces lo negó, y lo negó en el contexto de que estaba a un lado de un fuego, una fogata, exactamente como la que Pedro se encontró junto con sus discípulos, con un pescado encima, y Jesús preparando el desayuno para ellos. Ahora ponte a pensar esto. Ponte a pensar esto. Jesús hubiera podido olvidar el pasado. Hubiera podido decir, ya sabes qué, Pedro, está bien, yo te dije que me ibas a negar, pero ahí muere. Vamos a darle para adelante. Pero no. Jesús lo confrontó con su pasado. Y después de haber desayunado, Jesús le habla a Pedro de una forma especial. De una forma especial. ¿A cuántos de ustedes su mamá o su papá, cuando ustedes hacían una daga, les llamaban por sus 2 nombres y hasta el apellido? Levanta la mano. Yo soy Julio, pero cuando yo me enojaba, cuando hacía una daga y mi mamá se enojaba, me decía, Julio César. No, y si decía el apellido, ya sabía el chicotazo que me iba a tocar. Aquí Jesús viene con Pedro y no le dice Pedro, no le dice, oye Pedro, no le dice Pedro, porque Pedro fue el nombre que le puso Jesús a Pedro, a Simón. No le dice Simón, le dice Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Juan, que es el mismo nombre. No le llama Simón, no le llama por el nombre que le puso Jesús. Pedro le llama por su nombre completo y le dice, en otras palabras, pon atención. Pon atención. ¿Cuántos de ustedes pondría atención si Jesús te llama por el nombre y el apellido aquí? Elia Obeso, Julio Arriola, Rubén Oros, Osvaldo Tec, Margarita Ravelino. Pon atención. Pon atención. Y Pedro quizás se puso a pensar, ahí viene el regaño. Ahí viene el regaño. Pero Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás. Y vienen las preguntas que le hace Jesús a Pedro. ¿Me amas más que estos? Escríbelo ahí en tus notas. ¿Me amas más que estos? Esa palabra amas es la palabra agape. Me amas de una forma incondicional. Me amas más que estos. Me amas con ese amor que Dios te capacita para amar. Me amas al punto de dar todo por mí. Me amas de esa forma más que estos. Y hay varias interpretaciones en cuanto a cuando dice de estos. La que más has escuchado y he escuchado es de que me amas más que estos otros discípulos, ¿verdad? En la forma como está escrita en el original, también se podría leer, me amas más que estas cosas. En otras palabras, me amas más que la pesca. ¿Me amas más que tu pasado, tu carrera? ¿Me amas más
que estos? ¿Me amas más que tu pasatiempo favorito, que tu carrera? ¿Me amas más? Diana, ¿me amas más tú que estos o que estas cosas? Y Pedro responde de esta forma: sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. En otras versiones dice, tú sabes que te amo, pero la realidad es que Pedro no contestó, tú sabes que te amo con amor agape. Él le contesta, tú sabes que te quiero. Te quiero. El amor que tú estás demandando de mí no es el amor que te estoy entregando a ti. Yo solamente te he demostrado que te quiero. En otras palabras, me caes bien. En otras palabras, sí, pero te quiero, pero mi nivel de amor no está al nivel que tú estás esperando. Sí te quiero. Y Jesús le responde, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Número 2. Ahora ya no le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Cómo le dice ahora? ¿Me amas? No te pregunto si me amas más. ¿Me amas? ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas simplemente porque decides amarme? No porque sientes que me amas, no porque he hecho algo por ti. ¿Me amas? No espero que me ames más que tu amigo o tu amiga. ¿Me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que, ¿qué le dijo otra vez? Te quiero. Tú sabes que te quiero. ¿Ves? Algunas veces hemos leído mal este pasaje porque pues la traducción que teníamos ahí no lo decía exactamente. Está bien traducido, pero en el contexto está no de la mejor forma. Porque en este pasaje no pregunta Jesús, ¿me amas 3 veces? Y no las 3 veces Pedro le contesta de esa forma que hemos leído. Porque aquí le dice, ¿me amas? Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Número 3. Jesús no le preguntó una vez más, ¿me amas? ¿Sabes cómo le preguntó Jesús? ¿Me quieres? En otras palabras, Jesús le pregunta, en este nivel, ¿me amas? Pedro le dice, te quiero. La segunda vez le dice, ¿me amas incondicionalmente? Pedro le dice, te quiero, Señor. Y la tercera vez le dice Jesús, ¿me quieres? ¿En serio? ¿Me quieres? Eso es lo que tú me ofreces. Un querer. Un querer. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero tú y yo nos identificamos tantas veces con Pedro. Porque no demostramos que amamos a Dios de forma continua. Más bien, lo queremos muchas veces. Y hay veces que simplemente nos cae bien. Porque es cool, ¿verdad? Hay veces que decimos, pues, es cool, es padre, está de moda ser cristiano. Pero ¿sabes qué? El ser cristiano no te demanda a que te caiga bien Jesús. No se te pide que quieras a Jesús. Al verdadero discípulo de Cristo se le demanda amor. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y la tercera vez, ¿me quieres, Pedro? Y ahora entiendes por qué dice, a Pedro le dolió. El versículo dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? ¿Ves?
no solamente le hizo la pregunta 3 veces, que a veces cuando lo leía, yo lo leía y decía, es que se entristeció Pedro porque le preguntó 3 veces y Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántos escucharon esa versión antes? La mayoría, ¿verdad? Pero aquí en realidad no solamente fue que le preguntó 3 veces, es que la tercera vez no le hizo la misma pregunta. La tercera vez le hizo una pregunta diferente, le dijo, ¿me quieres? Y por eso Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo no te amo, que yo te quiero. ¿Te das cuenta? Por eso aquí la restauración de Pedro fue una confrontación con la realidad de su pasado. Pero Dios no quería que se quedara sujeto al pasado, Él quería que lo superara. Entonces alimenta a mis ovejas, le dice Jesús. Jesús pudo haber ignorado el pasado, claro. Jesús no quiere que lo ignores, Él quiere que lo superes. Dios no quiere ignorar las heridas de tu pasado, quiere sanarlas, querido amigo, amiga. Dios quiere sanar tu pasado, sanarte de las heridas de tu pasado. Él sabe que si se ignoran las heridas, se pueden infectar, dañar más áreas de tu vida y de los que te rodean también. ¿Hay una herida que no has sanado en tu vida? ¿Sabes? Lo más seguro es que estás dañando a otros alrededor de ti. Se ha vuelto una infección que está dañando a aquellos que están a tu lado. Para sanar tendrás que enfrentar el dolor de la curación, una limpieza y aplicación del medicamento y protección de esa área que está dañada. Yo me acuerdo que cuando me lastimé y me operaron la rodilla hace muchos años, me acuerdo que no solamente me colocaron un yeso, me pusieron vendajes y me tenían que curar cada determinado tiempo. Y es incómodo, hay dolor. Y cuando una persona está siendo sanada, está siendo curada, va a tener dolor. Vas a tener dolor, pero es un dolor que te va a llevar a sanar. ¿Cómo me puedo soltar de mi pasado, Pastor Julio, y abrazar mi futuro preparado por Dios? ¿Cómo le puedo yo hacer? Me da mucho gusto que me preguntes. Número 1, cerramos la puerta del pasado. Cerremos esa puerta del pasado. La gracia de Dios es más grande que mi pecado. ¿Lo crees? La gracia de Dios es más grande que mi pecado. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? El pasaje no dice eso, no dice esto. Si te sientes mal por lo que hiciste, si sufres un poco o si te pasa lo mismo que hiciste a los demás, entonces se te va a perdonar tu pecado. ¿Dice eso? No. El pasaje de la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí les va, eso es algo para aquellos que ya son cristianos, que ya conocen a Jesús. Este pasaje es muy importante para esto, escuchen. Esa es la tendencia de nosotros los cristianos cuando hemos pecado delante de Dios. La tendencia es a pedir perdón a Dios. Y le decimos, Señor, te pido perdón, me porté mal, porque hice esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Cuando uno se acerca a Dios,
y ha pecado, hemos pecado y que deseamos que ser limpios de nuestro pecado y tener comunión, porque hay una barrera. Aunque Dios ya te perdonó todos tus pecados cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, cuando tú viniste a Jesús, Jesús perdonó todos tus pecados. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Cuando el cristiano peca, lo que sucede es que empieza a romperse esa barrera de comunicación con nuestro Padre. Esa comunicación que podemos tener todos los días, cada instante de nuestra vida, se rompe por causa de nuestro pecado. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Confesar nuestro pecado. ¿Y sabes lo que la palabra ahí en realidad significa confesar? Es decir lo mismo que en este caso dice Dios del pecado. Por ejemplo, yo no voy a decir: Señor, perdóname por todo lo malo que yo hice todo el día, cuando en realidad tengo que ir: Señor, confieso que hoy tuve pensamientos de avaricia, de lascivia, tuve envidia, Señor, porque tú dices que eso es pecado. Lo confieso, me arrepiento de eso que hice, te pido que me perdones. Quiero tener una comunión contigo, te ruego que me perdones. ¿Me están siguiendo aquí? Practiquemos eso. ¿Y saben qué? Practiquemos eso con nuestros hijos. Aquellos que tenemos hijos pequeños que todavía están viviendo con nosotros, que ellos practiquen con nosotros lo mismo. Y nosotros también con ellos. Si nos equivocamos, nosotros los papás, vayamos y pidámosle perdón. Hijo, te ofendí, hice algo que no debía haber hecho, ¿me perdonas? Y esto es lo que hice. Y el niño, nuestros hijos tienen prohibido venir a decir simplemente: papá, ¿me disculpas? El cristiano no pide disculpas, el cristiano pide perdón. Y cuando piden perdón, los animamos a nuestros hijos a que digan el pecado. Mi hijo, ¿estás pidiendo perdón? Sí. ¿De qué estás pidiendo perdón? No, papá, pues te falté al respeto, te grité, te desobedecí, fui rebelde. ¿Te das cuenta la diferencia? La palabra de Dios nos habla de que debemos de confesar nuestro pecado, decir lo mismo que Dios dice. Tu relación, escucha, tu relación con Dios no depende en cumplir reglas, sino estar cerca de Él. Escríbelo en tus notas. Entendemos que su gracia es más grande que tu pecado. Entendemos, tu relación con Dios no depende de un conjunto de reglas y cumplirlas, sino estar cerca de Él. Debemos de hacernos el hábito de permanecer con Él, como dice Juan capítulo 15. Permanecer unidos a la vid verdadera, permanecer unidos a Él, es lo que nos va a hacer apartarnos del pecado. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Porque te quiero decir que, escúchame, si tú ya tienes a Cristo, eso es para todos los que tienen a Cristo ya. Levanta tu cabeza y mírame aquí a los ojos. Si tú ya tienes a Jesús como tu Salvador, eres perdonado, eres amado, eres un hijo de Dios. El diablo quiere que olvides esa verdad de la certeza de que tú eres un hijo de Dios, eres amado, eres perdonado. Y fíjate lo que dice Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Yo te quiero hablar a ti que no conoces a Cristo, de que si no conoces a Cristo, hoy puedes venir a Él, hoy puedes recibir el perdón, hoy puedes olvidar tu pasado, porque Jesús lo puede limpiar y abrazar tu futuro. Es lo que Él desea. Número dos, ¿cómo puedo soltar mi pasado para abrazar mi futuro preparado por Dios? Nos dirigimos hacia nuestro futuro.
Así es. Nos dirigimos hacia nuestro futuro. Jesús le habló a Pedro de su futuro al darle la tarea de alimenta a mis ovejas, cuida a mis corderos. Él, cuando le contestaba te quiero, y Jesús le decía ¿me amas? Y él le contestaba te quiero, y le decía ok, apacienta a mis corderos, encárgate de la tarea que yo te estoy dando. No quiero que estés mirando hacia tu pasado, sino hacia tu futuro que ya comienza hoy, hoy mismo. Jesús no solo te perdona y te libera del pasado, sino que te perdona y te libera del pasado para que te dirijas hacia tu futuro. Un futuro que es glorioso. Hay un muchacho que está en Palabra de Vida México, y lo voy a usar de, no sé si su mamá está aquí, Lucy y Gustavo. ¿Dónde están Lucy y Gustavo? ¿No están aquí? Aquí está Gustavo, el papá de él. Este muchacho, y no tengo que entrar en detalles, este muchacho no andaba bien. Hace un año no andaba bien ese muchacho. Y Dios lo rescató. Dios hizo un milagro en su vida. Se va y se fue a preparar para servirle al Señor. Y nos contó su mamá que fue la semana pasada, creo que fue a dar su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Lo fue a dar en frente de varias personas, lo que Dios hizo en él. Si yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿De dónde te sacó y hacia dónde te está llevando? Yo te quiero animar con este desafío. Hoy, cuando te vayas a tu casa, agarras una de esas notitas, esas que se pegan, un sticky note, ¿cómo le llaman eso? Un post-it. Y después de orar, y que ya sabes y que tienes una idea de lo que Dios quiere hacer con tu vida, escríbelo allí. Escríbelo. Dios quiere que yo haga esto en mi vida, yo voy a hacer esto esta semana, este mes o este año. Y escríbelo allí, lo que quieres hacer. Y lo vas a colocar en la puerta principal de tu casa, por dentro, para que cada vez que tú vayas saliendo de tu casa recuerdes que no solamente eres un estudiante o un trabajador, un ama de casa, un empleado o un empresario. Dios te ha llamado a dejar tu pasado y abrazar tu futuro. Que empieces a creerle a Dios, porque hay muchos aquí que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Todos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos? Y no levantes la mano. ¿Cuántos en realidad no le creen a Dios? Cuando Dios te dice, oye, yo quiero hacer algo en tu vida, y de repente dices, no, es que ya estoy demasiado viejo, soy demasiado joven, tengo hijos, no tengo hijos, no estoy casado, estoy soltero. Hay excusas para cada uno de nosotros, pero Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. El diablo quiere que te enfoques en tu pasado, lleno de errores. Pero la historia de tu vida no es el cuento de tu fracaso, sino el relato de la victoria de Dios. La historia de tu vida no es el cuento de tu fracaso, sino el relato de la victoria de Dios. Prosigo a la meta, decía Pablo. Me enfoco hacia la victoria, me suelto de mis fallas, de mis fracasos, de mi pasado, y me abrazo de Cristo. Que mi vida refleje la historia de Jesús, que mi vida refleje la victoria de Cristo en la cruz y su cuerpo resucitado. Que mi vida refleje eso. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, ya casi terminamos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, dice Pablo,
ni que ya haya alcanzado la perfección, pero ¿cómo dice? Ayúdame, ¿pero qué? Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Y fíjense cómo dice, ayúdenme a leer esa parte. ¿Qué dice? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Número 3, ya para terminar, no nos distraigamos con la comparación. ¿Cómo me olvido y me suelto del pasado y me abrazo del futuro glorioso en los brazos de Cristo? No te distraigas con la comparación. Juan 21, 21 al 22 dice, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, y volteé a ver a Juan que estaba atrás de ellos. Señor, oye, y acá este compa que está acá atrás de nosotros, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús, bien directo también, dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Versión Jalisco sería, ¿a ti qué te importa? ¿Sí o no? O sea, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que este compadre viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú nomás sígueme. Nomás sígueme. Yo te digo lo mismo a ti. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué el hermano o la hermana tiene una empresa y yo que he luchado tratar de sacar una empresa no puedo, no me va bien? ¿A ti qué te importe si le va bien a aquel? Tú sigue a Jesús. Sigue a Jesús. ¿Amas o quieres a Jesús? Suelta tu pasado, abraza tu futuro en Cristo. ¿Cómo, pastor? Cierra la puerta del pasado. Dirígete hacia el futuro que tiene Dios preparado para ti y no pongas la mirada en los demás. No te distraigas. No te distraigas. Enfócate correctamente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos de cómo nuestro pasado no define nuestro futuro. Gracias porque en este futuro glorioso preparado por ti, tu deseo no es solamente mi bienestar, porque va a haber situaciones donde vamos a estar enfermos, donde vamos a pasar dificultades económicas, donde vamos a ser rechazados, vamos a tener dolor. Tu deseo es que tu nombre sea glorificado, que el rostro de Jesús se pueda reflejar en el nuestro. Señor, yo te quiero rogar para que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos andar y amar a aquel que dio su vida por nosotros. Te ruego, Padre, para que los que estamos aquí todavía estamos abrazando ese pasado y no nos podemos soltar. Te rogamos, Señor, que en el poder de la sangre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí podamos soltarnos y caer en tus brazos, Señor. Señor, gracias. Aún con los ojos cerrados, tú estás aquí, has escuchado un mensaje de vida, has escuchado un mensaje de la palabra de Dios. Aún con los ojos cerrados, ahí donde estás, si tú no tienes la certeza de que si mueres hoy vas a ir al cielo, si aún no has
colocado tu fe completamente en Jesús, ahí donde estás, yo te ruego que te arrepientas de tu pecado. Ven a Jesús. Ven a Jesús. La palabra de Dios está haciendo su obra en ti. El Espíritu Santo te está convenciendo de que eres pecador, de que necesitas ser perdonado. Jesús te dice: te amo, te amo. Él realmente te amó, me amó. Y nos amó tanto que dio a su único Hijo. Nuestro Señor dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesucristo te quiere lavar de todos tus pecados. Ahí donde estás, yo te animo a que ores con tus propias palabras, o repitas esto en tu corazón como si fueran tus propias palabras, y dile así a Dios: Dios, me arrepiento. Yo soy pecador como el resto del mundo. Yo te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi vida, Señor Jesús. Yo creo que tú, Jesús, eres Dios. Te hiciste como uno de nosotros. Viviste una vida perfecta, sin pecado. Pero por causa de mi pecado, fuiste a la cruz. Diste tu sangre preciosa y moriste. Creo que fuiste sepultado, pero creo también que al tercer día resucitaste. Entiendo que tu palabra me dice que no puedo ser una persona salva a través de mis buenas obras, pero creo que la obra de Jesús es suficiente. Señor Dios, te ruego que me adoptes como uno de tus hijos. Sálvame, Señor. Dame vida eterna. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Nadie esté mirando, por favor. Todos con los ojos cerrados. Si hoy por primera vez, nunca antes habías recibido a Jesús, nunca antes habías hecho una oración parecida a esta para recibir la salvación, el perdón de pecados, yo quiero terminar orando por ti. Si tú hiciste esta oración hoy, ahí donde estás, házmelo saber levantando tu mano bien en alto. Yo quiero terminar orando por ti. ¿Alguna persona que hoy hizo esta oración? Veo tu mano levantada ahí atrás. Amén. Amén. Veo otra mano levantada acá. Amén. Veo a alguien allá atrás. ¿Alguna persona más que dice: yo hoy acepté a Jesús como mi Salvador? ¿Alguna persona más? Vamos a orar. Señor, gracias por estas personas que hoy han pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque nos amas con un amor incondicional. Te hemos fallado tanto, pero aún así tú nos amas y nos das la oportunidad de continuar en este camino, en esta carrera de la vida, victoriosos, restaurados, perdonados, amados por ti. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes. Fortalécenos, Señor, para caminar en esas pisadas que tú has dejado, Señor Jesús. En tu nombre estamos orando, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por su palabra.